Maribel quedó huérfana a los 7 años. Confió en el amor de su tío, esperando que le regresara el liderazgo al cumplir su mayoría de edad. Pero ese hombre se quedó con toda su herencia y para rematarla, su prima, a quien amaba mucho, la envenenó cuando ella se enteró de los planes que tenía su tío contra el emperador. Sin embargo, ahora tiene una segunda oportunidad. Se convertirá en la villana y el emperador en el tirano que ella necesita. Así que, prepárense para la venganza. En La villana necesita un tirano. Parte 1. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. En el día del cumpleaños del emperador Ethelred Hill, la joven Maribel que llegó a su cumpleaños le robó un beso. Este hombre era conocido por todos por ser un tirano, y ese día ella le confesó al emperador que si lo había besado era porque quería vengarse de su prima Arinel, quien está enamorada de él, y el emperador, al tener el ego bien elevadito, decidió seguirle el juego y terminó besándola frente a Arinel, y así fue como Maribel inició su juego. ¡Huele a venganza! Maribel en Denbarre era hija única del duque en Denbarre, pero cuando sus padres murieron, ella apenas tenía 7 años. Tras esa tragedia, ella fue adoptada por su tío, quien tiene una hija llamada Arinel. Esa niña le mostró a Maribel un amor puro y sincero, y aunque Maribel, al ser la hija única, iba a convertirse en la líder de la familia en Denbarre, no sucedió así. Sus tíos tenían otros planes, decidieron ganarse su cariño, y desde ese entonces fue que empezaron las desgracias de Maribel. Su tío despidió a la nana de Maribel, quien era como una madre para ella, y desde entonces Arinel siempre estuvo cerca de Maribel para consolarla. Pero Maribel se había dado cuenta de que tanto las criadas como la niñera e incluso el mayordomo fueron reemplazados por su tío, y como ella estaba cegada por el amor que le daban, no se daba cuenta de que su tío Lawrence estaba alejándola de las personas que realmente la apreciaban. Arinel, quien se había ganado todo el favor y cariño de Maribel, la tranquilizaba diciéndole que cuando ella sea mayor de edad, ellos se marcharán, pero que antes necesitaba estar con ella para protegerla. Maribel terminó creyéndose esa promesa que le hizo su prima, pero cuando ella finalmente cumplió la mayoría de edad, el liderazgo no le fue transferido a ella sino que a su tío, como hermano mayor del duque fallecido. Este se convirtió en la cabeza de la familia en Denbarre, convirtiéndose así en el absoluto dueño de todas las pertenencias del padre de Maribel. Maribel había tratado de que su tío cumpla con su palabra, pero este le daba la excusa de que ella aún no estaba preparada, ya que Arinel le había dicho que ella comentaba que tiene mucha carga sobre sus hombros, así que pensaba esperar un poco más. Maribel se sorprendía mucho porque nunca le había dicho tales cosas a su prima, y fue en ese momento que Maribel se dio cuenta de que ella había quedado fuera de ese lugar y que nunca recibiría el sello como líder de su familia. Cuando le reclamó a Arinel sobre lo ocurrido, esta se excusó diciendo que si había dicho eso es porque la quiere, y por eso pensó que ella se sentiría sobrecargada. Maribel nuevamente cayó en la trampa de su prima, pensando ciegamente en un amor que no existía, y por ese motivo decidió quedarse en la casa de su tío Lawrence. Incluso cuando su tío la llevaba a reuniones de la alta sociedad, era criticada por todos. Ni siquiera la reconocían como parte de la familia en Denbarre, sino como una simple sirvienta. Y aún así confiaba en Arinel y en su familia. Pero fue en ese mismo día cuando escuchó a su tío que estaba tramando traición contra el emperador. Tras escuchar esto, Maribel se iba desesperada. Chocó con Arinel, quien fingía preocupación por ella. Maribel pensaba que tal vez su prima no sabe sobre este tema, y aunque quiso preguntarle, a la final no lo hizo, porque sabía que si su prima se enteraba estaría en shock. Arinel iba a ayudar a calmar a Maribel, pero su tío, que apareció detrás de ellas, solo con la mirada que ambos se lanzaron, se sabía que él y su hija eran cómplices. Y fue así como Arinel, para calmar los nervios de su prima, le ofreció un té que estaba envenenado, y ahí le confesó que su familia se rebelará contra el emperador. Le contaba que su padre, ahora que había tomado el título de duque, ella se podrá convertir en emperatriz. Por lo tanto, Maribel ya no era necesaria para ellos, y su prima, que no era ninguna santa paloma, le expresaba lo feliz que estaba de desaparecerla. Maribel, en sus últimos momentos de agonía, no podía creer que la persona en la que tanto confió y a la que tanto quería la traicionaría de esta manera.
Pero, en realidad, Arinel no consideraba a Maribel como de la familia, y aún en sus últimos momentos de vida, vio como esa víbora fingía preocupación por ella, y antes de cerrar los ojos para siempre, Maribel solo podía suplicar que si le dieran otra oportunidad, eliminará a su prima y a todos sus según seres queridos. Así Maribel era despertada por su prima. Ella no entendía qué había pasado si hace unos minutos estaba agonizando. Y en eso, Arinel le comentó que su madre estaba furiosa porque había dañado el jardín y quería que ella vaya a enfrentarse a su madre y asuma la culpa por ella. Maribel se daba cuenta que esto ya había ocurrido hace un año más o menos, y así se dio cuenta que había regresado en el tiempo y que esta es la oportunidad que le dieron para cambiar las cosas y vengarse de su familia. Así que sin dudarlo, le dijo que si ella lo había hecho, tiene que hacerse responsable de sus actos y enfrentar las consecuencias. Arinel estaba sorprendida. ¿Por qué actúa así? Si según Arinel se preocupa por ella y le ha dado ropa. Pero Maribel sabía que solo le da la ropa que no le gusta. Y por el enojo que sentía, sujetó una jarra y la lanzó a la pared. Arinel, furiosa, le preguntaba si está loca y sin dudarlo le dio una bofetada. Maribel se enojó mucho más y pronto aparecía su tía, quien quería una explicación. Le preguntaba a Maribel qué había ocurrido con las flores. Maribel no dudó en culpar a su prima, diciendo que ella había utilizado las tijeras nuevas en el jardín, y aunque ella le había dicho que no lo haga, no la había escuchado. Arinel le juraba a su madre que Maribel miente, pero ya su madre le impuso un castigo. Esto enojó mucho a su prima, quien la amenazó, diciéndole que no dejara pasar por alto lo que había ocurrido aquí. Pero esta vez Maribel ya no iba a dejar que la maltraten, ni que abusen de su cariño, y cuando esta víbora la iba a cachetear, Maribel la detuvo y más bien fue ella quien le dio tremenda reiniciada de Windows. Pues ya no existía la hermanita estúpida de hace tiempo, y ahora iba a recuperar todo lo que es suyo. Esa tarde Maribel se encontraba con sus tíos y su prima en la mesa. Arinel, que quería tomar venganza, le decía a su padre que Maribel no asistirá a la fiesta de cumpleaños porque no habían carruajes, pero como Maribel ya sabía lo que iba a ocurrir, les dijo que ya que estaba pronto a cumplir la mayoría de edad, ya era hora de que vaya buscando algún pretendiente conveniente para ella. Maribel recordaba que en el pasado fue Arinel quien la convenció de no asistir a la fiesta de cumpleaños, que lo mejor era quedarse en casa, pero esta vez no iba a permitir que su prima vuelva a aprovecharse de ella. Y a Lawrence esta idea no le pareció tan descabellada, así que les pidió que se preparen para ir a la fiesta. Arinel, al escuchar esto, se sobresaltó, pero su padre le dijo que trate de controlarse y que cambie su actitud si es que quiere encontrar una pareja de matrimonio, mientras que a Maribel le pidió que vaya a su oficina después de la cena. Minutos después, en la oficina, él le decía a Maribel que ante todos ella es como su hija temporal. Debe comportarse como tal y no hacer el ridículo, y que será él quien encuentre una pareja adecuada para su matrimonio. Así que ella debe quedarse en la terraza en donde no cause ningún problema. Maribel le dijo a su tío que le hará caso, pero obviamente no lo iba a hacer. En la fiesta de cumpleaños, Maribel esperaba poder conocer al emperador. Veía que todo era tal como en su vida anterior. Había mucha gente y eso la agobiaba, así que decidió ir a la terraza a tomar un poco de aire. Pero de pronto en la terraza escuchó unas voces y escuchaba el nombre de Theobald. Ahí recordó que ese hombre es el heredero del duque Peregrine y que de seguro la otra persona con la que está hablando debe ser el emperador. El emperador regañaba a su mano derecha porque no había cumplido a la perfección con sus órdenes, y tras escuchar esta conversación, Maribel se quedó un poco confundida porque no entendía por qué su tío decidió rebelarse contra el emperador, si el príncipe aún está vivo y juntando su poder en secreto. Maribel no sabía qué hacer. Lo único que sabía es que si el emperador es un tirano, ella de seguro morirá. Y cuando decidió irse, hizo un pequeño ruido, pero ya este hombre la había visto. Después de un rato, ella se encontraba en una esquina aburrida, hasta que de pronto aparecía su hermosísima prima Arinel, quien según le iba a presentar a sus amigas, quienes parecían ser de muy alta alcurnia. Maribel, que ya las conocía de su pasado, sabía las intenciones que tenía su prima. Quería hacerla quedar mal ante todos, pero esta vez iba a aprovechar para cambiar las cartas a su favor. Estas disquedamas empezaron a burlarse de Maribel y a lanzar chismes, pero Maribel les decía que realmente ellas
no son tan cercanas como para tratarse tan informalmente, y que si no tienen ningún motivo para llamarla así, no deben hacerlo, ya que no tienen ninguna relación de amistad, que la única que puede llamarla así es su hermana Arinel. Esta víbora le decía que sus amigas también son las amigas de ella, pero Maribel le dejó en claro que ella no podría considerar amigas a unas personas que son tan ignorantes como para no respetar la etiqueta personal de una dama. Arinel, que ya estaba exaltada, empezó a gritar delante de los invitados, y Maribel aprovechó esto para hacerla quedar como una chica sin etiqueta. Al poco rato, apareció su tío molesto porque estaban haciendo quedar mal a la familia. Maribel, que ya estaba cansada de seguir escuchando tonterías, decidió marcharse, pero justo ahí chocó con el emperador. Este le decía que necesita hablar con ella. Maribel pensó que como él ya se dio cuenta de que había escuchado su conversación, de seguro la va a matar, y como justo ahí estaba su tío, decidió aprovechar esta oportunidad, y acercándose a él le dijo que le dará un beso y que no mire hacia atrás. El emperador le dijo si acaso quiere morir, pero Maribel le aclaró que si hace eso por ella le dará una pista sobre la ubicación del príncipe de la corona, aunque en el fondo Maribel solo esperaba que su plan funcione y no termine con la cabeza fuera de su cuerpo, y así le dio un tremendo beso, que obviamente a este hombre lo dejó igual que un vegetal. O al menos eso parecía, porque le dijo que si ella realmente quiere hacerlo bien, debe nuevamente besarlo. Maribel se dio cuenta de que este emperador era como un arma de doble filo, pero que podría usarlo. Luego de eso, Maribel y el emperador Ethelred se iban a ir a la oficina. Ella se encontraba nerviosa y el emperador pedía que vacíen el palacio Calende. Maribel sabía que ese palacio solo era ocupado por la amante más querida del emperador, o quien se convertirá en la futura emperatriz. Pero al ver que se marchaban juntos, Arinel intervino, y obviamente a Ethelred esto no le gustó, y le dijo que quite sus manos de ella si es que no quiere morir. Arinel se quedó muy triste, y eso es lo que Maribel deseaba, que sienta dolor, como ella sintió en el pasado. Al poco rato en la oficina, ninguno de los dos pronunciaba palabra, hasta que al fin le dijo que no podía evitar dudar de ella. Maribel le comentó que no estaba ahí para espiar, fue una coincidencia. Por eso el rey le pidió que si realmente quiere demostrar su inocencia, le dé la información que le había prometido. Ella le dijo que no confiaba en él, porque no había nada que le garantice que no la matara después, aunque si la había llevado hasta ese palacio era porque deseaba hacer buen uso de ella. Al ver la valentía de Maribel, Ethelred le dijo que por ahora pospondrá su muerte y que incluso estaba pensando en tenerla un poco cerca. Maribel sabía que por ahora estará bien y Ethelred quería saber en qué es ella buena. Maribel, aparte de saber de botánica y bordado, también sabía un poco de música e incluso hacer algunas tareas domésticas, aunque lo que en realidad el emperador deseaba era escuchar que ella es buena besando. Y a la final este loco decidió que ya tenía claro para qué la iba a utilizar, y así nuevamente él le daba un beso. Ella sin dudarlo lo tomó por la corbata, una que tenía su sello, porque tenía un plan en mente en la cual necesitaba esa corbata. Para Ethelred, Maribel era una chica muy astuta, que le llamaba bastante la atención. Maribel le decía que como él ya la ha usado, es ahora su turno. En el fondo, este emperador quería saber si de verdad ella será su amiga o su enemiga, y como quedó tan entusiasmado con ella, decidió que le enviara una carta de cortejo a su casa. Por otro lado, Maribel ya regresaba a casa y Arinel estaba esperándola ahí con los ojitos hinchados de tanto llorar. ¡Ay, qué dicha! Pero Maribel no quería escucharla. Se dirigió a su cuarto y Arinel le comentaba que había llegado una carta de cortejo desde el Palacio Imperial y le decía que le diga cuál es su relación con el emperador. Maribel le dijo que tal como lo había visto, ella con sus propios ojos tiene una relación muy cercana. Y molesta, Arinel le reclamaba cómo pudo hacerle eso si ella sabe muy bien que ella está enamorada de su majestad. Pero Maribel le aclaró que lamentaba mucho eso, pero que su majestad a quien ama es a ella. Y sacando un pequeño cofrecito, se lo entregaba a su prima como regalo, pues lamentaba mucho que el corazón de ella esté destrozado. Arinel molesta, que decía que deje de actuar, que lo está haciendo solo por enojo. En eso la cajita cayó al suelo y de ahí salió el broche que le quitó a Ethelred. Maribel tomó el broche y le dijo a su prima que no era un simple
enojo, que es su venganza. Y si le había entregado ese broche es porque sabe que está enamorada de él. Y por eso ella le había pedido que le dé ese broche para entregárselo a ella. Con eso podría secar sus lágrimas de cocodrilo. A la mañana siguiente Maribel recibía la visita de su nana, quien después de mucho tiempo regresaba a su lado y ahora la acompañaría al palacio en donde vivirán desde este instante, ya que ahora estaba a pocos pasos para convertirse en emperatriz. Además sabía que fue una buena jugada de Ethelred encerrarla en el palacio, pero ahora eso no le importaba porque estaba feliz de que por fin estará a su lado su nana Pepper, ya que horas antes Maribel ya le había informado a su tío que dejara la mansión, pero que deben llamar a su nana. Y aunque su tío no quería, al final tuvo que aceptar para no quedar en ridículo. Por fin Maribel ya salía de esa casa en donde fue traicionada. Y al llegar al palacio todo era inmenso. Incluso Maribel no podía creer que de verdad vaya a vivir ahí. Se preguntaba qué pasará con el Ethelred después de que ella logre su venganza, porque lo más seguro es que no permanezcan juntos. Pepper, al ver a Maribel tan pensativa y un poco pálida, se preocupó. Pero Maribel le dijo que se encontraba muy bien y que estaba feliz de tenerla nuevamente a su lado, y abrazándola le demostraba lo mucho que la quería, ya que era como una madre para ella. Minutos después Maribel salió a dar un pequeño paseo, mientras que en un lado del jardín del palacio se encontraba Ethelred junto a Theobald, a quien diremos Theo, y se encontraban eliminando a un hombre. Theo estaba tan sorprendido y le preguntaba a Ethelred el por qué dejó vivir a esa chica, pero el emperador no le iba a responder la pregunta y le preguntaba si acaso él desea morir en su lugar, pero a Theo eso ya no le importaba porque la vida de él le pertenecía a Ethelred. De pronto se dio cuenta de que a lo lejos Maribel lo estaba observando, ya que antes de que ella llegue a ese lugar había estado caminando un poco y pensando en su plan de venganza y cómo quitarle todo a su familia, incluso empujarlos hasta lo más bajo, pues con tal de vengarse estaba dispuesta a cortarles la garganta por todo lo que le habían hecho en el pasado, aunque en el fondo no sabía si se sentiría bien luego de completar esa venganza. De pronto escuchó murmullos y fue ahí donde se acercó a ver qué es lo que pasaba y terminó viendo una escena desastrosa que la puso pálida como un papel, viendo cómo Theo eliminaba a ese hombre. Ethelred le pidió a Theo que limpie ese desastre y acercándose a Maribel le preguntó qué estaba haciendo ahí. Se limpiaba las lágrimas que sin querer habían salido de sus ojos, aunque ya le decía que no estaba llorando, que simplemente era por la lluvia, aunque no había ni una sola gota de lluvia, ni siquiera una nube gris. Pero de pronto, la tomó por sorpresa y la abrazó. Maribel le decía que por el abrazo que le había dado, debe suponer que ella está haciéndole muy útil, y aunque él sentía una fuerte atracción por ella, tenía sus dudas, y para aclararlas, sin rodeos le preguntaba qué es lo que ella realmente quería. Si quiere hacerle daño a él, pues estaba dispuesto a complacerla en lo que ella le pida. Maribel aprovechó esta oportunidad y le dijo que el broche que él le había regalado se le perdió y que esperaba que él la perdone. Ethelred estaba dispuesto a perdonarla, pero a cambio quería una sonrisa. Así lo hizo ella y con esto Ethelred le dijo que esperaba que la próxima vez ella sonría así. Maribel se quedó un poco sorprendida y dos hombres observaban detenidamente esta situación. Un poco más tarde le informaban a Maribel que el jefe del palacio desea conocerla. Así al poco rato ya estaba reunida con él. Tenía en la mesa un pequeño dedo. Maribel al ver esto se dio cuenta que en verdad ese chico estaba obsesionado con los dedos y que ese era como un pequeño aviso. El hombre le decía que había pensado que le gustaría ese pequeño detalle, pero al parecer no es así. Obviamente ese dedo no es propiedad de él, porque antes de que se reúne con ella, Theo se había encontrado con este hombre llamado Kir Rebelin, cabeza del Palacio Imperial, y con el jefe de recursos humanos, Irregail. Kir le había comentado a Theo que quería saludar a la nueva candidata a emperatriz, e incluso así el Regail tampoco había querido acompañarlo a verla, así que decidió ir solo, pero para eso Theo fue quien le había dado ese pequeño dedo, que obviamente no es verdadero sino falso, y Maribel lo tomó como una advertencia. Kir ahora estaba reunido con Maribel y se presentaba adecuadamente.
apasionadamente. Le comentaba que también será la persona que le ayudará a ella a adaptarse a la vida del palacio y educarla como toda una dama, y que si estaba ahí era para averiguar cuál es su relación con el emperador. Él había deducido 3 razones. La primera podría ser que ella es una espía que desea matar a Ethelred. La segunda es que le hizo una oferta a su majestad después de lo que había ocurrido en la fiesta. Y la tercera es que simplemente su majestad se había enamorado de ella a primera vista. En pocas palabras, lo que quería averiguar cuál de las 3 razones es la real. Maribel se daba cuenta de que este hombre estaba de alguna manera tratando de investigar algo sospechoso en ella, pero ella, con tan solo mirarlo, sabía que él no debe tener muchas amistades. Al escuchar esto, Kir, con una sonrisa le dijo que por qué entonces ella no se convierte en una amiga para él, pero entre broma y broma Maribel le dejó en claro que tendría que esperar hasta que renazca en la vida siguiente para poder ser amigos. Y de pronto Kir se quedó frío como témpano de hielo porque vio a su majestad parado junto a él y con una cara de poquitos amigos. Horas antes, Theo ya le había advertido a Kir que si quiere seguir vivo se mantenga alejado de los asuntos de su majestad, pero ahí va Kir de necio, pues estaba convencido de que su majestad no le hará nada, porque ya ha estado con él casi toda una vida, y ahora se daba cuenta de que debió escuchar las advertencias de Theo, porque Ethelred, tomándolo por el cuello, le dijo que será la segunda vez que le pregunta ¿qué está haciendo ahí? Ethelred estaba apretando tanto el cuello de Kir que ni siquiera podía hablar, se sentía nervioso y miraba a Maribel como quien diciéndole ¡sálvame por el amor de Dios! Y ella al parecer entendió esa mirada de nerviosismo y acercándose a Ethelred le dijo que él la había llamado desconocida. Kir al escuchar esto fue como que el alma se le salió del cuerpo porque iba a morir de una manera muy horrible, pero Maribel le dijo que no le había hecho nada malo, por lo que le pedía de favor que lo deje ir. Maribel había hecho esto para que Kir se dé cuenta del poder que tiene ella sobre su majestad, pero Ethelred no lo iba a dejar escapar tan fácilmente, porque él le había dado una orden muy clara, que solo le enseñara a Maribel, mas no que la esté interrogando. Maribel al ver esta situación sabía que con esto Kir ya se podrá dar cuenta de que no era amor lo que los unía, pero en eso vio el dedo y supo que era falso, y que si de alguien obtuvo eso era de Theo, el cual le había dado eso a manera de advertencia, pero para Kir. Y de pronto se sorprendió, porque Ethelred le hizo una herida en el brazo, pero no lo eliminó. Maribel intervino diciéndole que necesitaba hablar con él de urgencia, y así fue como Maribel logró salvar a Kir por ahora. Tras irse, Ethelred abrazó a Maribel y quiso enseñarle a manejar la espada, según él, pero Maribel, tomando la espada, se la colocó en el cuello de ella mismo y le preguntó que en qué momento le cortará el cuello a ella, que le responda. Esto dejó en shock al pobre hombre, quien rápidamente soltó la espada y le preguntaba qué demonios está haciendo. Maribel decía si acaso estuvo mal que ella preguntara eso, y que si deseaba asustarla debía utilizar otro método, porque eso no era gracioso ni conmovedor, y le pedía que deje ir a Kir porque ella odia el olor a sangre y tampoco quería ver un cuerpo desangrándose. A la final Ethelred dejó ir a Kir y le perdonó la vida gracias a Maribel. Kir al salir de la oficina sintió como si la vida hubiese pasado delante de sus ojos en un segundo. Una de las sirvientas, muy preocupada, se acercó a él para ver si se encontraba bien, pero solo tenía una herida en el brazo, aunque decidió ir por un botiquín de primeros auxilios. Ahí se daba cuenta de que tanto él como Theo habían pensado mal de Maribel. Por otro lado, al quedarse solos, Ethelred le decía a Maribel que nunca más vuelva a hacer algo así, pero ella le aclaraba que si la deja vivir sufrirá una pérdida, porque mantenerla viva será la mayor pérdida que él tenga, y mucho más grande que Kir, y que algún día se arrepentirá de no haberla asesinado desde el principio, porque ella piensa usarlo como una daga para su venganza. Ethelred, acercándose a ella, le dijo que es muy ambicioso de su parte pensar así, pero Maribel sabía que ambos se necesitan mutuamente. Maribel le daba un beso en la mejilla a manera de agradecimiento, pero para él eso no era una forma de agradecer, y así le daba un beso. Maribel en el fondo sabía que ella estará a su lado solo por su venganza, pero en cambio él pensaba en darle amor, y así de ese modo ella volvería a sus brazos nuevamente. Mientras tanto, Theo se encontraba a Kir en el suelo, según él muriéndose de dolor por la herida que tenía en el brazo. Theo lo iba a llevar para cuidarlo, pero haciéndose un niño pequeño, le dijo que no puede caminar, que lo lleve en brazos. A la final se lo llevó en hombros como un costal de papas.
Y al poco rato, Kir le comentó a Theo que quizás Maribel sea una herramienta que está utilizando su majestad para encontrar al príncipe. Recordaba que tan solo hace 2 meses que el imperio estuvo en calma, se desató una tormenta de sangre en la capital, y Ethelred se convirtió en el emperador después de cortarle la garganta a sus 5 hermanos. Y es por eso que todos le temían y lo llamaban tirano, pero la verdad era que el que debía convertirse en emperador es el príncipe Baldwick, quien había sobrevivido y está escondido. Kir estaba seguro de que Baldwick debe estar acumulando poder para cometer una traición, y que seguro Maribel debió escuchar algo. Esa es la única razón por la que permanecía en el palacio. Theo pensaba que ella posiblemente sea una espía, pero Kir no estaba seguro de eso. Lo que sí sabe es que es misteriosa y de seguro se trae algo entre manos. En fin, para este par, Maribel es peligrosa. Pero esta vez Kir ya no se iba a arriesgar a perder la cabeza. Y si Theo quería averiguar algo, tenía que hacerlo por sí mismo. Que le corten la cabeza a él, no a Kir. Al pobre Kir, después de lo ocurrido, no le daban ganas de estar en contacto con Maribel, pero para su mala suerte, un día después, Ethelred le dijo que ya no era más el primer ministro del palacio, sino que ahora se convertirá en la persona que va a educar a la próxima emperatriz. En este caso, Maribel. El pobre hombre deseaba solo haber muerto la última vez, antes que volver a estar en contacto con ella. Pero así empezaron las clases para Maribel. Esto parecía muy fácil. Al ver esto, Kir decidió que ya era hora de mostrarle la estructura del palacio, y así empezaron su paseo. Pero Maribel le decía que por favor la llame por su nombre, ya que solo a su prima la llaman Lady Endenbarre. Y así se dirigieron para su siguiente clase. Kir le decía que al parecer ella es una señorita muy difícil de entender. Empezaron su recorrido y Kir le mostraba todo el palacio imperial y cómo está dividido. Incluso le contaba sobre la división de los 2 palacios, y uno de ellos es Calende. Pero él se preguntaba si desea convertirse en emperatriz para no temerle a nada. Pero Maribel le dijo que no tendrá ninguna razón por la cual deba dudar de ella, ya que si no hubiese sido por ella en estos momentos, no tendría cabeza. Por ello, Kir la guiaba hasta un lugar en donde podría comprobar qué tan aguda y peligrosa es. La llevó a la sala de entrenamientos de los caballeros, aunque más bien eso parecía una bodega de armas. Todo estaba bien organizado e incluso habían espadas súper filosas. Maribel, que ya se había dado cuenta de las intenciones de este hombre, tomando una espada, lo sorprendió, porque se la puso en el cuello y le preguntaba, ¿por qué no es sincero con ella? Kir le contestaba que ella debería bajar eso porque es una espada real, pero ella no iba a bajarla, hasta que él responda si en realidad ese lugar es donde los caballeros entrenaban. Kir, actuando como macho, le dijo que deje de ser arrogante, y ante esto ella, tomando la espada, se lastimó la mano. Kir estaba nervioso y no sabía qué hacer. Lo que sí sabe es que Maribel estaba loca, pero Maribel tenía algo entre manos. Así empezó a hacer mucho ruido porque sabía que Ethelred aparecería de inmediato, y así fue. Porque él apareció como si ella lo hubiese llamado telepáticamente. Esta vez, ante lo que estaba viendo, el único culpable era Kir, porque todas las pruebas apuntaban a él. 10 minutos antes en la oficina imperial, Ethelred estuvo con Theo revisando algunos documentos e incluso le pidió a Theo que investigue al duque Endelbarre y que no pase nada por alto. Y como habían vacantes en el palacio, quería hacer algunos cambios. En eso escuchó unos tremendos ruidos y decidió ir a ver qué ocurría, ya que venían del lado de la oficina del emperador. Ethelred estaba furioso porque había mucho ruido y al abrir la puerta vio a Maribel sangrando. Ethelred se preguntaba qué es lo que había pasado. Ella le dijo que Kir le estaba mostrando ese lugar y que accidentalmente se había lastimado por su cuenta, que Kir no es el culpable. Kir solo sabía que esta vez sí irá al cielo, y Ethelred se iba a dirigir con ella a ver al sanador. Pero Maribel le dijo que ella puede sola, aunque obviamente él no la dejaría irse así, por lo que le pidió a Theo que la acompañe, porque era el único que quedaba para que pueda llevarla. Obviamente esto también era otro truco de Maribel, porque sabía que Theo se moría por hacerle preguntas. Al poco rato, Theo la llevaba donde el sanador. Maribel sin dudarlo le dijo que él debe tener muchas cosas que preguntarle, que puede hacerlo. Theo sin dudarlo le preguntó lo que había pasado con Kir, y ella simplemente le respondió que se estaba portando grosero. Theo defendía a su amigo, y ahí Maribel se daba cuenta que al parecer él le tiene mucho cariño a Kir, y ella le decía que si supo que Kir se había lastimado el hombro, quizás la está culpando a ella, pero Theo no la culpaba de nada, aunque si algo le hubiese pasado a su amigo,
amigo la habría culpado por todo. Maribel no entendía lo que pasaba porque este hombre, en lugar de odiarla, estaba tratando de no hacerlo. De pronto ella le mencionó sobre el dedo falso y le dijo si eso es una advertencia para ella, aunque en eso pisó algo y ella casi se cae, aunque Theo la sostuvo en brazos y le decía que al parecer ella es muy peligrosa. Maribel le decía si acaso lo dice porque sabe los secretos que quiere ocultar. Theo ante esto supo que además de ser muy inteligente era hermosa y le contaba que su majestad tiene una debilidad, pero es un tirano y como quería mantenerla cerca de él, la estará vigilando por siempre. Por otro lado, Ethelred estaba en la oficina con Kir, quien se sentía muy confiado de que su majestad no le hará nada porque el palacio sería un desastre sin él. Pero Ethelred le dijo que le explique lo que había pasado. Kir le contó que solo estaba dándole una pequeña explicación a Maribel sobre el interior del palacio y que al ver que ella no prestaba tanto interés en eso, decidió jugarle una broma, pero que no se había dejado engañar. Como la mayoría de gente se enamoraban de sus bromas, pensó que ella también lo haría, pero su orgullo había sido herido porque ella no cayó en su trampa. Ethelred molesto le decía que no se atreva a hablar mal de ella, pero para Kir, esa mujer es muy peligrosa, aunque su majestad también sabía que cada vez que él salía con ella se sentía vulnerable. Kir le aconsejaba que se mantenga alejado de ella, pero Ethelred no entendía que por más que intenta alejarse de ella no se atrevía. Lo tenía atrapado en su red, y si deseaba tenerla a su lado, tenía que hacerla suya a como dé lugar. ¿Qué pasará con esta historia? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!